Bueno, la verdad que entiendo de que la gente debe estar con mucha expectativa, como veníamos comentando con Gastón. Si les parece, y damos por inicio ya con 8 minutos. Creo que ahora todos hemos sido bastante exigentes con los horarios, así que por respeto a todos los presentes y por eficientizar este momento, damos por iniciado el Zoom de coyuntura, que le damos la bienvenida a toda la gente que nos acompaña nuevamente para volver a escucharlo a Gastón Utrera, que bueno, que seguramente más de uno debe estar con mucha expectativa respecto de lo que podemos llegar a escuchar, sobre todo cuando ya venimos con un raconto de lo que él viene vaticinando, y en términos generales hay que darle la derecha de que le viene pegando y viene bastante bien, viene con un ideario económico bastante concreto y realista frente a las realidades, sobre todo en la posibilidad que tiene de los análisis por sector. Pero déjame, Gastón, un segundito que, como siempre, queremos agradecer en primer lugar a la gente del Grupo Edisur que nos acompaña, como habitualmente lo hace, en los Zoom de coyuntura. Así que muchísimas gracias al Grupo Edisur. Y también la gente de la Universidad Torcuato Di Tella. Ustedes deben haber recibido a todas las personas que se inscribieron a nuestro Zoom. Les hemos transferido un beneficio que nos hace llegar la gente de la Universidad Torcuato Di Tella por intermedio de Alberto Asensio de Price, la posibilidad de participar de un programa de desarrollo gerencial que inicia en agosto del 2020, que tiene una reunión informativa el 30 de julio a las 9 de la mañana, y que todos los que hayan participado en este Zoom gozan del beneficio de un 50% en todo este programa de desarrollo gerencial. Así que muchas gracias a la gente de Price. Alberto, yo no sé si Alberto Asensio está en el Zoom. Después, Diego, fíjate a ver si podemos darle la palabra, si puede hablar unos segunditos. A mí me parece que está Alberto de PwC. De PwC, correcto. No sé si está y si Alberto se puede desmutear. Yo lo vi, me parecía que estaba recién. Habrá ido a buscar el café justo. Bueno, después volvemos y conversamos un segundito con él. Bueno, por mí nada más, agradecerles a todos ustedes nuevamente el acompañamiento. Siempre concita mucha atención las charlas que tenemos de Gastón para todos los miembros de la comunidad de negocios de Punto Punto, así que creo que esta no va a escapar a estas particularidades. Te dejo a vos, Diego, para que cuentes cómo va a ser la dinámica para los que todavía no la conocen, e inmediatamente vamos con Gastón. Por supuesto que después vamos a preguntas, como hacemos habitualmente. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes para todos. Ahí están escribiendo en el chat que algunos no pueden escuchar. Ya vamos a chequear, pero me parece que el resto está escuchando. Bueno, como siempre, Gastón es un amigo, y como decía Ernesto recién en la presentación, bueno, no sé cómo decirlo para tampoco agrandarlo tanto a Gastón, pero realmente venimos mes a mes con una serie de definiciones que realmente nosotros lo escribimos con José Busaniche, y vamos viendo cómo Gastón va acertando en este contexto tan complicado, tratando, como decía él mismo recién, de llevar un poco de calma en medio de toda esta vorágine que mezcla los datos del coronavirus por un lado, de la cantidad de infectados, la cantidad de fallecidos, con, bueno, algunos datos económicos. Recién estaba viendo ahí en la tele la placa roja, dólar blue 137, urgente, bueno, toda esta sobreinformación que estamos teniendo, y lamentablemente también, bueno, mucha
información no tan buena respecto al mundo de los negocios. Así que bueno, con muchísima expectativa para escucharte nuevamente, Gastón. Como siempre, una vez que termine con su presentación, pueden hacer las preguntas a través del chat o por ahí me lo piden levantando la mano. Y si la pregunta tiene una introducción, está bueno también que la puedan hacer ustedes. Así que nada más, Gastón, todo tuyo. Vale, genial, gracias Diego. Buenas tardes a todos. Creo que muy importante en este contexto, y algo mencionaba Diego, estamos todos sabiendo que estamos en una economía que está en problemas, que venía mal y que el coronavirus la complicó y la cuarentena la complicó mucho más. Pero ponernos a hablar de que todo está mal y generalizar en que todo está mal no sirve, y menos en este espacio, porque este no es un espacio para hacer catarsis, está lleno en otros lugares para hacer catarsis. Este fue siempre un espacio para pensar, para reflexionar, para parar la pelota y tratar de mirar lo que está ocurriendo y reflexionar juntos sobre lo que está ocurriendo. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. En realidad siempre hemos tratado de hacer eso, pero para eso quiero empezar especialmente mirando junto con ustedes o compartiendo con ustedes los datos de lo que está ocurriendo en los distintos sectores de actividad para poder poner en perspectiva lo que está ocurriendo. Hay empresas a las que les está yendo bien y los empresarios lo dicen en voz baja, que no se escuche, porque parece que hay con cierto cargo de conciencia de decir, che, en realidad a mí me está yendo bien. Y muchas veces también sectorialmente eso no se comenta porque hay que poner mucho énfasis en lo que está mal, y yo creo que si analizamos objetivamente lo que está ocurriendo, que haya algunos sectores a los que le está yendo relativamente bien, obviamente en este contexto, eso no tiene por qué tapar lo que está mal y donde tenemos que poner foco. Pero para eso, déjenme que empiece mostrándoles unos números de un sector en particular, que es el autotransporte de cargas, pero que tiene significación porque refleja lo que está ocurriendo con la actividad general. Y con este énfasis, acá está la evolución del autotransporte de cargas en la provincia de Córdoba, medido a través de su principal insumo, que es el gasoil, es decir, el gasoil consumido cada mes está muy estrechamente relacionado con la cantidad de kilómetros que hace el autotransporte de cargas, y por eso el consumo de gasoil por parte del autotransporte de cargas refleja bien su volumen. Algo así como ocurre en el sector de la construcción cuando lo medimos a través de los despachos de cemento, cosas por el estilo, pero acá hay una ligazón más grande entre los kilómetros y el gasoil de lo que puede haber entre el volumen de construcción y el cemento, porque distintas obras tienen distintas proporciones. Acá para hacer cada kilómetro de autotransporte de cargas hay que consumir gasoil. Y acá está separado Ciudad de Córdoba e interior provincial. Veamos Ciudad de Córdoba, que son las barras rojas. Arrancó enero 7% abajo de como había estado en enero del año pasado. En febrero la caída fue del 23,8%, en marzo del 30,5%, en abril 18,6%, abajo de abril del año pasado, mayo 20,7%, es decir, estamos de alguna manera 20% abajo de como estábamos el año pasado. Ahora, hoy ya tenemos los datos de junio, así que mañana va a haber un informe ahí de la SEDAC, todavía no lo he visto, pero todavía el sector está muy por debajo. Pero fíjense las barras naranjas, que son el interior provincial. Arrancó el año arriba de como había estado el año anterior, cayó en febrero, en marzo estuvo prácticamente igual que el año pasado, 1% arriba, en abril estuvo 20% arriba, en abril, primer mes de coronavirus, donde todo fue para abajo, el interior provincial consumió para el autotransporte de cargas más gasoil que un año atrás. Y mayo estuvo prácticamente igual que el año pasado. Eso lo reflejan también las estadísticas generales de ventas de gasoil en toda la provincia de Córdoba. ¿Qué ocurre? Además les cuento que esto es muy propio de Córdoba. Cuando uno mira lo que ocurrió en cada una de las 24 jurisdicciones y las 23 provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todas siguen un patrón muy parecido. Cae en marzo, cae más en abril, se recupera parcialmente en mayo. Y lo que se destaca distinto ahí es Córdoba. Y lo que se destaca distinto, que es lo que surge acá cuando abrimos Ciudad de Córdoba, más parecido a todo el resto del país, versus interior provincial, el interior provincial se ha estado moviendo de manera diferente.
¿Qué pasa en el interior provincial? Está la industria del maní, mercado de exportación prácticamente puro. Está la industria láctea, está la industria de maquinaria agrícola, está gran parte de la industria alimenticia, está Arcor en Arroyito, está Dulcor en Arroyito, está GD en General Cabrera. Ustedes conocen la característica o la composición de la actividad productiva del interior provincial. Está, por supuesto, toda la actividad agropecuaria y todo lo que eso genera. Y cuando vemos entonces qué está ocurriendo en cada uno de los sectores, cuando primero, como vamos a ver ahora, los sectores que han resistido el COVID-19 tienden a tener mucho peso en el interior provincial, y cuando vemos los sectores muy golpeados por el COVID-19, vemos que tienen mucha más incidencia en la ciudad de Córdoba. Esta visual es muy importante, primero, para matizar lo que está ocurriendo, segundo, desde la lógica por ejemplo, de la política económica, de que no entre ningún palo en la rueda en lo poco que está funcionando. Maquinaria agrícola, como ya vamos a ver, funcionando muy bien, y por COVID tuvieron que cerrar 2 fábricas en Marco Juárez esta semana. Lo vamos a ver en los datos semanales de actividad industrial que estamos generando, lo vamos a ver la semana que viene. Industria láctea venía para arriba, varios días de paro por problemas sindicales. Bueno, primer énfasis, tratemos por todos los medios de que lo que está funcionando no se frene, y veamos en detalle cada uno de los sectores que todavía no están arrancando para ver qué podemos hacer para arrancarlos. Entonces, primera visual general, no está pasando lo mismo en el interior provincial que en la ciudad de Córdoba, y si queremos matizar un poco todo el pesimismo que hay fundado en la situación tan compleja de la economía, bueno, convendría mirar un poco el interior. Acá está la evolución de la actividad de la industria láctea, medida en litros, es decir, medida dura de producción, semana a semana desde abril en adelante, con los valores promedios semanales de marzo y de febrero para tener de referencia. Si le ponemos el valor 100 a los litros producidos por la industria láctea de Córdoba en febrero, vemos que el promedio de abril dio 110, 10% arriba de febrero, y un poquito arriba de marzo. Mayo dio 123.4, 23% arriba de febrero. Junio dio 117.7, más bajo que mayo, pero todavía más alto que febrero. Y fíjense ya que en las 2 primeras semanas de julio ya está arriba de 120, más de 20% arriba del nivel de febrero. La semana que viene, cuando tengamos los datos de esta semana, es decir, del 12 al 18 de julio, seguramente ahí va a haber un toque para abajo por el problema sindical que tuvieron. Pero acá tenemos claramente un sector que está funcionando y que no parece haber sido golpeado por el COVID-19 y que ha seguido aumentando volúmenes. Seguramente tiene un montón de problemas, debe haber tenido problemas logísticos, tiene que haber tenido problemas con los recursos humanos, por la gente, digamos, en población de riesgo, problemas de cadena de pago, un montón de cosas. Pero en cuanto a volumen de producción en un contexto donde sabemos que la economía cayó 26% en abril, 20% año contra año en mayo, un sector que haya mantenido e incluso aumentado volumen es para tenerlo en cuenta. Acá está la industria del maní, un nivel en abril más bajo que en febrero. No sabemos bien las cuestiones estacionales acá, por eso estamos reconstruyendo series hacia atrás, pero de entrada no parece ser un sector al que le va mal. En mayo tuvo una producción 5% más alta que en febrero, en abril puede haber tenido algunas complicaciones por el mercado exportador, pero que evidentemente ya no están, y junio fue 38.8% arriba de febrero, y fíjense, las 2 primeras semanas de julio está arriba de 130, es decir, más de 30% arriba del nivel de febrero. Y ese el promedio, digamos, de las 2 semanas de julio tiene que estar dando ahí algo más que el mes de junio. Tiene que estar dando, sí, alrededor de 140, está en el nivel muy parecido al nivel de junio. La fabricación de maquinaria agrícola, acá hay mucha estacionalidad, entonces fíjense cuando comparamos con el año pasado ahí está de manera trimestral, está todo puesto de manera comparable, son todos promedios semanales, así que a lo largo del gráfico podemos comparar los números, no hay una distorsión por tener primero trimestre, después meses, después semana, está todo puesto
en promedio semanal, pero fíjense que el promedio del el primer trimestre de 2020 fue 95, es decir, 5% más abajo que el primer trimestre del año pasado, es decir, arrancó 5% abajo, pero el segundo trimestre ya tuvo 8% arriba, 166 contra 153,7. Y fíjense acá, primera semana o primeras 2 semanas de julio, digamos, segunda semana de julio, una caída 158, pero fíjense el año pasado, tercer trimestre más bajo que el segundo. Es decir, seguramente acá hay una cuestión estacional que de julio en adelante hay menos producción. Pero comparando este 158 contra los 110 de promedio del tercer trimestre del año pasado, ya nos está indicando que no hay una caída ahí de producción. Vamos a ver cuánto impactó lo del cierre de Marco Juárez en esta semana, porque ahí hay dos fábricas importantes, grandes, vamos a ver cuál fue el impacto. Esa es la ventaja de tener información prácticamente en tiempo real, que podemos ir viendo semana a semana lo que está ocurriendo y en todo caso prendiendo las señales de alerta. Pero acá tenemos un sector que ha estado resistiendo bien, de nuevo seguro con un montón de problemas, pero que ha sostenido la producción e incluso la ha incrementado en comparación con el año pasado. Todo eso, fíjense, mucho peso en el interior provincial. Acá hay un sector ya de toda la provincia, con mucho peso en la ciudad, que cayó fuerte y se recuperó. El sector de ferretería, sanitarios, hierros y afines, básicamente materiales de la construcción, aunque también ahí hay ferretería industrial, pero fíjense, si le ponemos a la facturación a precios constantes, es decir, descontando inflación, el valor 100 en febrero, en abril estuvo 34,6% abajo, llegó a 65,4 sobre esa base 100, se recuperó en mayo, se recuperó en junio, y en junio terminó 2% arriba, 2,3% arriba de febrero. ¿Qué pasa acá a principios de junio, después de la última reunión que tuvimos, a principios de junio? Si tuviéramos acá los datos, no tenemos acá los datos, si tuviéramos los datos semanales, como veíamos recién, el salto en junio es fundamentalmente en la primera semana de junio, cuando se profundizan las restricciones cambiarias, cuando el Banco Central decide poner ciertas trabas al acceso al mercado oficial de cambios, y mucha gente con excedente de peso salió a comprar materiales. Por lo menos esa es la interpretación de los propios involucrados en este mercado, que vieron eso. Está relacionado también obviamente con brecha cambiaria. Cuando la brecha cambiaria es alta, tiene un montón de efectos negativos, pero uno, si ustedes quieren positivo, es que acelera ciertas compras, en este caso, y ha ocurrido siempre, materiales de construcción, cuando existe la lógica de, che, si la brecha cambiaria es muy alta, los materiales de construcción están a valor del dólar oficial, y la brecha alta indica que en algún momento el oficial puede saltar, bueno, si no puedo comprar dólares baratos, compro materiales de construcción que tengan adentro un dólar relativamente barato. También en esa semana refieren los propios ferreteros cuando analizan los datos que la demanda industrial subió para los que están en el segmento de ferretería industrial, y cuando uno mira, como vamos a ver ahora, los datos de la industria de las autopartes, la industria metalúrgica, también desde niveles muy bajos, pero pegó un salto justo en esa semana. Esa es la ventaja de tener datos de distintos sectores. Por supuesto, acá, ¿qué plantean la gente que está en la ferretería, los materiales de construcción? Bueno, está bien, ok, sí, levantamos la facturación más que la inflación, por eso en términos reales termina dando más que en febrero, pero bueno, no comparemos con febrero, que febrero no era un mes bueno. Bueno, trabajamos con ellos para extender las estadísticas hacia atrás y ya tenemos cierta perspectiva. El valor de junio efectivamente estuvo abajo del valor del segundo trimestre del año pasado. Venía en una escalerita que habíamos visto de abril creciendo a mayo, creciendo a junio, con lo cual el promedio de todo el trimestre, abril, mayo, junio, da bastante más abajo que el segundo trimestre del año pasado. ¿Sí? Si lo analizamos como trimestre, el golpe ha sido grande, 29%, no 29, 20 y pico por ciento menos, porque era 96,4 el promedio del segundo trimestre del año pasado, pero no están demasiado por debajo de los valores de un año atrás. Ya con los datos que tenemos de las 2 primeras semanas de julio, le diría que están más arriba de lo que estaban hace un año. Es decir, acá hay un sector que recuperó. Por supuesto, podría ser algo solo momentáneo, generado por los incentivos que genera la brecha cambiaria, como les decía, que seguro
algo de eso hay, pero también puede estar relacionado con que, como vamos a ver cuando veamos el sector desarrollista, se han estado vendiendo muchos lotes y eso probablemente no ahora, sino más adelante empieza a generar demanda de materiales. Pero una compra acelerada, digamos, importante de lotes con brecha cambiaria y familias que tengan ahorros en dólares previendo construcción a futuro, seguramente encontrarán que el momento es propicio por precio relativo, digamos, por tener un dólar que en el mercado paralelo, recién decían las noticias catástrofe, 137, con materiales de construcción más ligados al dólar oficial y con mano de obra de la construcción recontra trazada en dólares, obviamente, como prácticamente todos los salarios de la economía, bueno, eso puede dar cierta perspectiva a la venta de materiales de construcción. Acá están las ventas de inmuebles en la provincia de Córdoba. Esto puede resultar extraño verlo de esta manera. Ahí los veía que están César Martínez, que están Fernando Reina, como siempre, porque estamos acostumbrados a ver la serie histórica desde 2010 hasta acá, y siempre las variaciones son muy chiquitas porque estamos al final, digamos, de una caída de muchos años, pero cuando ponemos el zoom desde febrero en adelante, encontramos esto que está acá. Caída del 57.1% de febrero a abril, recuperación del 190% de abril a junio. Obviamente, cuando uno sale de números muy bajos, casi cualquier variación da un número grande en términos porcentuales, pero lo cierto es que el volumen de ventas totales, departamentos, cocheras y lote, cochera es muy chico en el índice, pero digamos, con todas las tipologías, da 24.5% arriba del nivel de febrero. Obviamente, cuando salimos del Zoom y tomamos perspectiva y vemos la evolución histórica de la venta de inmuebles, muchos de ustedes lo tienen presente, porque lo han visto en distintos ámbitos, es una caída de, no sé, 60% en los últimos 10 años prácticamente, no desde que arrancó el índice en mayo de 2010, pero sí desde principios de 2011 en adelante. Y cuando uno mira qué fue lo que aumentó acá, fundamentalmente los lotes. Los lotes, la venta de lotes aumentó muy fuertemente. Ahí después nos puede contar algo Fernando, a ver qué está viendo en el mercado, pero los números de la SEDUC muestran que eso es aumento de venta de lotes. Por supuesto, en estos casos, no sabemos cuánto en realidad es venta que no se realizó por cuestiones operativas en medio de la cuarentena dura, y después entonces lo que no vimos en marzo y en febrero y en mayo, se terminan realizando todas las transacciones juntas en junio, pero probablemente hay algo más que solo ventas que se corrieron en el tiempo. Además recordemos que acá son ventas efectivamente realizadas, se hayan escrituradas o no, con lo cual es menos importante el problema de no poder hacer operaciones en el medio de la cuarentena. En todo caso, no podés hacer escrituras, aunque también se liberó bastante rápido la actividad de los escribanos para ese tipo de actividades, pero probablemente haya otra cosa más relacionada con los precios relativos, por esto que decíamos, porque ha ocurrido en otras oportunidades de brecha cambiaria alta. En algún momento termina traccionando algo la venta de inmuebles, salvo que haya una expectativa de más brecha cambiaria todavía, porque eso obviamente te hace esperar a poder comprar más barato todavía hacia adelante, pero cuando hay percepción de que la brecha cambiaria ya es alta y que en todo caso puede empezar a reducirse, obviamente el momento para transformarlos en inmuebles, en este caso de primera mano, es ese. Pero esto lo voy tirando, o lo voy planteando, lo voy poniendo sobre la mesa, para que lo discutamos después, especialmente ahí con César y con Fernando. Y bueno, y otros más que yo seguro no he visto, pero que haya del sector desarrollista. Acá está la venta de automotores en la provincia de Córdoba. Dato duro, porque esto es unidades patentadas en la provincia de Córdoba. Cayó estrepitosamente desde febrero hasta abril, 81%. Se multiplicó por más de 7, por 8, más de 8. Creció 736%, de 19 hasta 158,9. Quedó 58,9% arriba de febrero. ¿Qué hay seguramente ahí? No he visto entre los presentes, pero seguramente alguien del sector habrá que podrá aclarar qué hay por detrás de esto. Seguramente gran parte de esto es autoimportado, por la misma lógica que decíamos antes. Cuando la brecha cambiaria es alta, en este caso,
el auto importado sale, si la brecha, vamos a hacer números redondos, si la brecha del 100%, es decir, si el paralelo está al doble que el oficial, el auto comprado con dólares vendidos en un mercado que no sea el oficial sale cuesta la mitad de dólares. Y eso tracciona toda la gama de autos que tenga su valor atado al dólar oficial. Ahí, por supuesto, de nuevo, una recuperación desde niveles muy bajos, pero si vemos impacto de COVID y recuperación, acá hay otro rubro que está arriba. Por supuesto, pega distinto en las distintas concesionarias, dependiendo, obviamente, el mix de oferta que tiene. Si hay algo, me gustaría remarcar de lo que está ocurriendo en la economía, en realidad siempre es bueno remarcarlo, pero especialmente en este contexto, es que la economía está llena de matices, y en esta oportunidad, más que matices, tiene una gama de colores enorme, porque están pasando cosas muy diferentes entre sectores e incluso entre empresas de un mismo sector. Hay mucha heterogeneidad en lo que está ocurriendo. Hay industria con fuertes caídas. Acá hay una industria que cayó como algunos sectores comerciales y de servicios, prácticamente a cero. No sé si estará Hernán Sonero por ahí o alguien del sector. Seguramente ya ha empezado a moverse la venta, solo que acá estamos midiendo la producción. Tendríamos que coordinar ahí justamente para empezar a medir también la venta, porque es probable que la venta ya haya arrancado, y si eso ocurrió, en algún momento empieza a traccionar la producción. Por ahora, los números indican una producción prácticamente nula, y este tipo de actividad tiene impacto acá en la zona, porque tenemos obviamente muchos de los productores de áridos acá nomás en la Calera, digamos. Esto forma parte más de lo que veíamos de la evolución negativa de la actividad en la ciudad de Córdoba, que en el resto de la provincia. Bueno, acá está la industria. ¿Me disculpó un segundo? Sí, claro. Fíjate que ahí me pregunta Marcelo, de febrero a junio, te interrumpo porque justo vas a seguir con esto. ¿Cuál es el porcentaje que usaste para llevar el dinero a precio constante? ¿En cuál? En realidad, Porque me estas parece medidas que... con unidades. La única de las anteriores que está medido, disculpen que vaya para atrás, son las ferreterías. Esa es la única que está medida de las que vimos acá, que está medida como facturación. La otra está medida en unidades duras, digamos. Esta acá, la de ferretería, lo deflactamos con el índice de precio del consumidor, ahí está indicado abajo, aunque también, y eso lo vamos a hacer esta semana, deflactarlo con el índice de costo de la construcción, el rubro materiales. Lo que pasa es que tampoco es todo materiales lo que hay acá adentro, hay otras cosas, tenés ese segmento también de ferretería industrial. Pero en los sectores donde por la naturaleza de lo que hacen, en este caso la ferretería, sería imposible medirlo por ítems, hay que medirlo por facturación, después, bueno, podemos deflactar de distintas maneras para ver el resultado. Si no me equivoco, si para atrás, sí, todo lo demás es producción. Industria láctea son litros producidos. También estamos empezando a trabajar con cada sector para empezar a medir venta y producción, aunque lo midamos en unidades, muchas veces no es lo mismo cuando te estás estoqueando o desestoqueando, y en circunstancias como esta, donde está todo más movido, mucho más útil todavía tener distintos indicadores. Por ahora es producción, láctea en litros, maní en toneladas, maquinaria agrícola en unidades. Ahí hay que trabajar porque hay unidades de distintas características, pero esto ocurre en todos los sectores que conviene tener un conjunto de indicadores complementarios. Ferretería sí en facturación, en esto que estamos viendo acá, deflactados por índice de precios al consumidor, igual que acá cuando traemos todo desde 2019-1, o sea, desde el primer trimestre de 2019 hasta acá. La venta de inmuebles está medido por unidades, y está generado el índice sumando de alguna manera metros cuadrados, con el promedio de metros cuadrados de las distintas tipologías de departamentos y con la equivalencia de lotes a departamentos según el valor, pero digamos transformado todo en metros cuadrados, con lo cual tampoco tiene inflación, sí puede tener cambio de precio relativo, pero no inflación. Automotores, unidades patentadas, y estábamos industria minera, toneladas producidas, que deberíamos empezar a medir toneladas vendidas también para empezar a ver esa diferencia. Acá en la industria autopartista, que era justo lo que estábamos entrando, medido en unidades, esto no tiene inflación tampoco. Y acá tienen ustedes
cayó prácticamente cero en abril, estuvo prácticamente parada, después subió sustancialmente y se viene con altibajo manteniendo. Acá está el salto desde la última semana, la primera semana de junio a la segunda, subió de 35,8 a 53,6, y cuando los ferreteros refieren, por lo menos los del segmento de ferretería industrial, que le aumentó la demanda de la industria, es esto que estamos viendo acá, que en términos porcentuales es un montón. Lo que pasa es que cuando tomamos distancia y vemos desde principio de 2019 hasta acá, nos damos cuenta que está al 30-35% del nivel de producción del año pasado. Eso es lo que está pasando en la industria autopartista. Está produciendo en niveles bajísimos, bajísimos. Y bueno, acá tiene mucho sentido tener, en realidad estamos tratando de que todos los sectores tengan por lo menos desde 2019 en adelante, pero especialmente sectores como este que tienen tanta estacionalidad, fíjense, enero, febrero y marzo. Si hubiéramos medido de marzo, una caída estrepitosa. Pero claro, marzo siempre es muy alto porque es la contracara de que enero y febrero son bajos, y enero y febrero son bajos porque hay paradas técnicas, vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces, tanto enero, febrero como marzo como punto de comparación para el resto, ninguno de ellos es buen punto de comparación, pero fíjense que el promedio del primer trimestre de este año fue 106,2 contra 100 del año pasado. Es decir, arrancó el año 6% arriba, 6,2% arriba, se cayó a pedazos, recuperó, y el segundo trimestre del año cerró en un nivel de 35 contra 106. Grosso modo, al 30% de la producción de un año atrás. Que tampoco es que, que un año atrás ni era récord de producción, ni nada por el estilo, pero este año está siendo particularmente malo. Y teniendo entonces la información prácticamente en tiempo real, digamos, cada semana, teniendo la semana previa, permite ver estas cosas, decir, che, guarda, ¿qué pasó acá? Que bajó fuerte desde la semana del 28 de junio al 4 de julio a la semana siguiente, del 5 al 11 de julio. Ahora el lunes, claro, el lunes vamos a tener la información del 12 al 18 de julio, o sea, la semana que acaba de pasar. Refinería y fundición, otro segmento de la industria metalúrgica muy fuerte, prácticamente, o creo que en su totalidad acá en la ciudad de Córdoba, igual que, o muy parecido al de autopartes. Acá se mide por toneladas, es la unidad común en el sector. Tanto la refinería de aluminio como la fundición de aluminio. La refinería es una especie de eslabón previo a la fundición, es decir, la fundición de aluminio usa producto de la refinería. Ese es un sector importante dentro de la industria metalúrgica de Córdoba. Bueno, muy parecido a lo anterior, solo que arrancó, a diferencia del autoparte, no arrancó arriba en el año, sino que arrancó abajo, 83,9 contra 100 del primer trimestre del año pasado, y ya en el segundo trimestre 34 contra 108, es decir, grosso modo, de nuevo, al 30% de como estaba hace un año. Acá, eso ya no tengo esa información, pero acá lo relevante son los planes de producción de la industria automotriz. Como en general eso se programa, y las propias autopartistas y empresas de fundición lo saben con anticipación porque se los comunican las terminales automotrices. Bueno, ahí podríamos ir viendo con esa información si las perspectivas son de algo más de producción o no. Por lo pronto, están trabajando a niveles muy bajos de producción. Acá está la industria gráfica, que ahí veía que está Gastón Ferrero, después nos puede ampliar. Este es un sector que ha sido muy golpeado. Bueno, acá está la facturación, como está semanal, acá está sin deflactar. Para deflactarla tenemos que usar los promedios mensuales, pero de cualquier manera, es claro acá que ha tenido una fuerte caída. Si le sacáramos inflación, la caída es más grande todavía. Está trabajando desde abril en adelante a un nivel entre 25 y casi 40%, sacando inflación estará entre un 20 y un 30%, no abajo, sino entre un 20 y un 30% del nivel que tenía en febrero. La semana que viene vamos a tener la serie completa desde el principio de 2019 en adelante, con lo cual vamos a poder poner en perspectiva esto, porque probablemente si el sector ya venía bajando actividad, este 38 va a ser mucho más bajo todavía. Acá, por supuesto, tiene cada segmento dentro de la industria gráfica mucha heterogeneidad dependiendo de quién es su sector cliente. Supongo que estarán funcionando mejor
las que trabajan packaging y etiquetas para la industria de la alimentación, y supongo que estarán más complicadas las que hacen editorial o las que hacen papelería comercial. Imagino que eso debe estar más complicado y seguirá funcionando, supongo, la papelería transaccional y lo que decíamos del packaging, las etiquetas, pero bueno, acá el que sabe es Gastón Ferrero, no yo, pero lo cierto es que estos números están mostrando que acá hay otro sector muy golpeado. Todo, bueno, todos los que están acá son gente de negocio, se dan cuenta lo que es trabajar a un nivel 60 o 70% abajo, no del nivel habitual o del punto de equilibrio, 60 o 70% abajo de los niveles previos al COVID, que en muchos sectores eran malos, porque obviamente el COVID nos agarró con 2 años de recesión, con lo cual también, por eso la importancia de tratar de reconstruir las estadísticas hacia atrás para poder poner en perspectiva lo que está pasando efectivamente con cada sector. Bueno, ahí vi que estaba Ricardo Ruibal, que ya en la reunión anterior nos aclaró con lujo de detalle lo que está pasando. Esto que en CIECA llaman las telcos son, después obviamente corregirá Ricardo Ruibal, le generan, digamos, construyen, digamos, infraestructura para las telcos, y bueno, acá vemos una caída sistemática que, por lo que nos contaba Ricardo, tiene más que ver con los desincentivos de las telcos para invertir en Argentina, que con lo que cualquiera fuera del sector podía pensar que en este contexto de pandemia y pospandemia, todo lo relacionado con las telecomunicaciones debería tener una oportunidad. Bueno, esto está mostrando, digamos, un camino inverso. Por las condiciones del país y las perspectivas que da el país para la inversión, y otras que en el fondo están relacionadas obviamente con la política económica, y otros directamente relacionados con la política. Ustedes saben que Córdoba y Argentina tienen un potencial enorme con la economía del conocimiento, y bueno, el Senado aparentemente va a aprobar con el dictamen del proyecto de ley que aprobó con media sanción diputados, que para el teletrabajo es horrible. Ahí hicimos números con la Cámara Argentina de Centro de Contacto. Si el teletrabajo contra la forma habitual de trabajar aumenta costos alrededor de un 9%, ¿por qué? Porque el equipamiento que le tenés que dar a la persona que trabaja en teletrabajo es uno para el equipamiento, la computadora, la silla ergonómica, lo que sea, es uno por cabeza, y en las oficinas uno por puesto, y en la medida que haya varias personas, 1,8 en el caso de los centros de contacto, redondeando 2 personas por puesto, termina siendo el doble de equipamiento necesario para hacer teletrabajo que para hacer en oficina. Además que al reconocerle los gastos al trabajador suele ser más caro, y en las simulaciones que hicimos, más cara la tarifa eléctrica del consumidor que la tarifa eléctrica de la compañía, por diferentes tramos de tarifas, y ni hablar la conectividad a Internet, que sale muchísimo más caro, la conectividad del hogar, encima una conectividad por cabeza en lugar de la conectividad central de la empresa. Todo eso es teletrabajo con legislación actual versus la forma, digamos, presencial, digamos, no teletrabajo. Pero cuando simulamos impactos del proyecto de ley que se va a aprobar, ese más 9 pasa a más 30, bajo distintos supuestos. Ese es el problema. En lugar de analizar, che, tenemos un potencial muy alto con la economía del conocimiento, el teletrabajo sube los costos naturalmente, veamos cómo hacemos para bajarle los costos. Bueno, somos tan brillantes en Argentina que le agregamos costos justo en el momento de poder tener crecimiento de actividad en sectores vinculados a la economía del conocimiento. Digo, esto no está directamente relacionado el teletrabajo con esto que vemos de las telcos, pero en el fondo, por las causas de esta caída, sí, acá vemos reflejos, de nuevo, lo podrá aclarar mejor Ricardo, pero vemos el reflejo de los desincentivos para invertir. Parte de ellos surgen justamente del tipo de legislación que estamos sacando. Bueno, justamente, Gastón, ahí Ricardo hizo un comentario en el chat. Fíjate que la ley desincentiva la exportación por la obligación a la desconexión digital. Sí, entre varias cuestiones. Además, no solo la desconexión,
la ley te obliga a que vos definas el horario por escrito y que uses software que cuando se acabó ese horario el trabajador no puede entrar más. Ni siquiera puede hacer horas extras en ese contexto, aun cuando el trabajador lo quiera y a la empresa le convenga. Si uno empieza a simular toda la pérdida de eficiencia que te da las restricciones que te pone este proyecto de ley, pues sí, claro, termina siendo inviable, totalmente antieconómico. Ni hablar de la litigiosidad que genera el hecho de que yo estoy en teletrabajo y digo, che, ¿sabes qué, empleador? Ahora quiero trabajar en la oficina. Ah, ¿no tenés lugar para darme en la oficina? Bueno, me doy por despedido. Y tenés que poner la plata. Cuando simulás también esa litigiosidad adicional, bajo cierto supuesto de qué porcentaje tenés en teletrabajo, qué porcentaje te termina haciendo una demanda, con qué antigüedad, etcétera, etcétera, todo eso va contribuyendo a ese 30% adicional de costos. Es realmente mala por donde lo mires. Y acá un paréntesis. 2 reuniones atrás, debe haber sido en abril, por ahí, planteamos cuando analizamos lo monetario, que ahora lo vamos a analizar, che, guarda que al gobierno se le podría ocurrir hasta nacionalizar el sistema financiero. Decíamos en esa reunión, che, guarda que ya amagó con el sistema de salud y se asustó todo el sistema de salud, que estaba Carlito Bulto, que decía, sí, efectivamente, cuando Ginés había dicho, podemos llegar a considerar nacionalizar el sistema, se prendieron todas las luces de alerta, sale Ginés a decir, no, bueno, en realidad no, es coordinar las camas o lo que sea, nosotros decíamos, che, guarda, señal de alerta. Lo que no nos imaginamos, tal vez si hubiéramos tenido un poquito más de imaginación, se nos hubiera ocurrido que unos días después iba a venir Vicentín, y que ahora viene de Sur. No pasó en el sector donde tiene muchas implicancias una nacionalización o cosas por el estilo, pero efectivamente había una línea en donde se empezaban a ocurrir cosas en el oficialismo o en parte del oficialismo sobre este tipo de cuestiones. Bueno, hay que estar muy alerta, especialmente estando en Córdoba, porque Córdoba tiene capacidad de mover la aguja en ciertas cosas. Creo, por supuesto, de solo interpretación, que el comunicado de de las 88 entidades en Córdoba tuvo un peso importante. Por supuesto, uno nunca puede saber cuánto de la marcha atrás del gobierno es por esa postura del empresariado, es por la gente que salió a la calle en Santa Fe, en Córdoba y en Buenos Aires, pero que fue parte del combo con el que se enfrentó el gobierno en una decisión ya tomada sobre Vicentín. Bueno, es importante para tenerlo en cuenta porque todo indica que está rondando la idea. Mencionamos en aquel momento lo de Fernanda Vallejo, cuando antes de lo de Vicentín había planteado esto de, bueno, el Estado tendría que participar en las empresas a las que ayuda. Cuando mezclaron los ejemplos de Europa, donde es Alemania poniendo plata, pero quedándose con acciones solo por el valor de esa plata para después venderla y salir, que es lo que había hecho Estados Unidos en 2008, y no para ejercer el control de las empresas, no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, pero todo eso ha estado dando vuelta, con lo cual es importante estar atentos, y es importante especialmente, me parece, desde las entidades empresarias de Córdoba, porque tienen peso y mostraron que podían hacer algo de mucha, de mucha fuerza. Pero bueno, todas esas señales del Estado avanzando, queriendo avanzar sobre la propiedad privada, y bueno, no contribuye a las inversiones, ni siquiera inversiones que deberían tener futuro en Argentina y en el mundo por la necesidad de mayor conectividad. Bueno, acá está la actividad de la construcción si la medimos por la cantidad de empleados, porque ahí en el caso, a diferencia de los otros, en el caso de la construcción es más difícil medir la actividad. Ahí con las cámaras argentinas de construcción, Delegación Córdoba, estamos midiendo cuánto está certificado cada mes, cuánto facturado, cuánto cobrado, estamos empezando a generar información de obra pública versus privada, etcétera, etcétera. Mientras tanto, el indicador más duro, en un sector además que cuando tiene la obra, tiene a los empleados, y cuando la obra se frena, los empleados salen por la lógica del convenio, del fondo de desempleo que tiene, es un buen indicador la cantidad de empleados. Bueno, viene bajando fuertemente desde el pico de 2018, mucha intensidad de la obra pública. Ya 2019 empezó a bajar primero lentamente, después más aceleradamente, y bueno, y ahora 2020 una caída muy, muy grande. Número redondo, menos de la mitad de trabajadores ahora que en el promedio mensual de
de 2017. Y, no sé, alrededor del 40% del promedio de 2018. De todas maneras, el promedio de 2018 era muy alto. Si tomamos 2017, estamos a menos de la mitad. Bueno, acá el expendio de combustible al principio lo veíamos en el caso de lo que va directamente al autotransporte. Acá está el expendio de combustibles total en la provincia de Córdoba, fuerte caída, 30.3%, recuperación del 6.7% en mayo. Mañana FECAC va a publicar los nuevos datos con junio, seguramente algo adicional de recuperación hay. Difícil recuperar el nivel previo al COVID, porque todavía la actividad económica no está full y porque todavía la movilidad nuestra individual todavía no llegó a los niveles previos, y por lo tanto el consumo de combustibles va a tardar en recuperarse. Bueno, y esto que les decía, en realidad mucha diferencia. En Ciudad de Córdoba cayó más de lo que muestra este gráfico, pero porque ha estado compensado con lo que ocurrió en el interior provincial. Bueno, y acá una cosa que nos habíamos enganchado ahí con Ernesto en la previa. ¿Qué tiene en mente todo el mundo? La explosiva emisión de dinero. Bueno, la explosiva emisión de dinero está acá. En marzo, 20 de marzo de 2020, lo digo entre comillas porque van a ver que no aparenta haber tal explosión. La base monetaria, el 20 de marzo de 2020, día de inicio de la pandemia, era el número redondo, 2 billones de pesos. Al 17 de julio, el último dato disponible hoy en el Banco Central, 2 billones 200. Eso es el 10%. En un país normal es mucho, por decir, bueno, en 4 meses 10%. Bueno, anualizado eso es 40 y poco más de 40%. Perdón, estos son 4 meses, poco más de 30%. O sea, poco más del triple de ese 10%. En un país normal sería una explosión de dinero. En Argentina, que venimos de inflación del 40-50%, esa es una emisión relativamente baja. ¿Cuál es la cuestión? A este gráfico lo agarramos en las reuniones anteriores en distintos puntos. La primera vez que lo agarramos, en la reunión de abril, estábamos acá, yo no sé si ustedes ven el cursor, pero estoy poniendo el cursor en el 17 de abril, lo habíamos agarrado de acá porque todo el mundo estaba hablando de esta expansión de dinero, de 2 billones a 2 billones 400 y pico, 20% en 10 días, y nosotros acá en la reunión del 17 de abril, o de los últimos días de abril, decimos, che, mirá, estamos abajo de marzo. Lo que yo les había planteado, que era no antiintuitivo, sino que iba en contra de lo que se estaba discutiendo, era, che, estamos con menos cantidad de dinero que cuando arrancó la pandemia, no más. Claro que una semana después, bueno, de nuevo emisión de dinero. Pero estamos hablando de emitir 450.000 millones de pesos, sacar de circulación de repente 500.000 millones de pesos, meter de nuevo 600.000, sacarlos, ponerlos, y algo que decíamos ya cuando esto lo agarramos acá a finales de mayo, algo que decíamos es, mirá, che, no es que esté empapelado de dinero la economía, es que tenemos un banco central que está con una política totalmente errática, porque habíamos dicho que la primera expansión esa de dinero al inicio de la pandemia fue el intento que hizo el Banco Central de, vení banco, dame las LELIQs, me acuerdo que lo charlamos, estaba Mario Cunio en esa reunión, dame las LELIQs y acá van 500.000 millones de pesos, préstaselo a las empresas. Los bancos dicen, che, ¿a qué empresa se lo voy a prestar si la que me lo viene a pedir es justamente porque está en problemas, no sé si me lo va a poder devolver? Lo que hizo es, con tanta liquidez, no prestó, sino que bajó la tasa de interés de los plazos fijos. De ahí se escapó el dólar paralelo que todavía no cruzó los 100 pesos y no volvió a bajar nunca más. ¿Qué ocurre ahí? El Banco Central da marcha atrás. Da marcha atrás, coloca de nuevo las LELIQ y saca los pesos. Y volvió no solo a la situación original, dejó menos pesos que antes, llegó a tener menos de 1.800.000 a finales de abril. Después, ¿qué hizo? Intentó de nuevo. Y después sacó de nuevo. Estamos emitiendo y sacando dinero de circulación de 500.000 millones de pesos. Obviamente esto debería no dejarnos tranquilos acerca de lo que está haciendo el Banco Central. Ahora, ya en el último mes y medio, ya aparentemente el Banco Central encontró cierto sendero. Lo que nunca más pudo hacer es bajar la brecha cambiaria. ¿Cómo está haciendo esto? Lo decíamos y lo analizamos con este gráfico. En este gráfico la base monetaria sigue siendo la línea roja, solo que agregamos las LELIQ y los pases, digamos, dos instrumentos
de distintas características, pero que van a los bancos y que los dos tienen la misma característica. Es un instrumento para tomar liquidez de los bancos pagándole tasa de interés. ¿Qué hace? Cuando saca dinero de circulación, baja la línea roja, es porque está colocándole ELIX, sube la línea naranja. Cuando coloca dinero de circulación, sube la línea roja y baja la del ELIX, porque lo que está haciendo es pagándole ELIX para inyectar dinero. Entonces vemos que se mueven en sentido contrario las dos líneas. Cuando está expandiendo es porque está levantando el ELIX, cuando está contrayendo la cantidad de dinero es porque está colocando el ELIX, y ya fíjense que las dos líneas ya dejan de estar cruzándose todo el tiempo en el último mes y medio. ¿Qué pasó de punta a punta si tomamos el último año, 17 de julio de 2019, 17 de julio de 2020? Acá están todos los altibajos que veíamos desde marzo. Pero si nos fijamos en esta línea, que es exactamente igual que la que vimos hace un año y medio, es más, daba 58 y algo %, exactamente lo mismo que estamos mostrando ahora, es, 58% es mucho a lo largo de un año, y depende. En un país sin inflación es un montón. En un país que venía emitiendo a más del 50%, con inflación de más del 50%, es más de lo mismo. ¿Qué les quiero decir con esto? Ni estoy diciendo que está bien lo que está haciendo el Banco Central, al contrario. Viendo los ida y vuelta, es muy difícil plantear que la tiene clara y que está haciendo algo coherente. ¿Que esto se está yendo de las manos? Y no, con una tasa de incremento año contra año del 58, con una inflación del 43, cuando lo medimos así año contra año, da una expansión real del 10%, es decir, si midiéramos como medimos la actividad económica a la cantidad, en los casos que veíamos ahí de facturación, deflactándolo por precios, si hiciéramos lo mismo con la base monetaria, daría 10% más alto ahora que hace un año. No es para hablar de hiperinflación, lo habíamos dicho en abril, había economistas que estaban, no hace falta hacer nombres ahora, bueno, los que entraron ahí mientras charlamos en la previa, los escucharon nombres, pero no es una cuestión de nombres, había economistas muy importantes que hablaban de hiperinflación cuando arrancó la pandemia. Bueno, estamos lejos. Si este número diera 250%, bueno, ajustémonos los cinturones, da 58 en un contexto en el cual en el interín la inflación fue del 43. No da la impresión que se esté yendo las manos. Además, y eso lo habíamos anticipado, en cada recesión muy, muy profunda, en cada crisis profunda, la demanda de dinero sube. ¿Qué quiere decir? Que puede subir, como ha subido, 10% en términos reales, sin que eso se traslade a inflación. De hecho, eso es lo que está ocurriendo. Por supuesto, después podemos discutir, bueno, cuando todo vuelva a la normalidad, y bueno, la demanda de dinero va a bajar, va a haber que hacer algo con el excedente de dinero. El punto es que ahora no hay un excedente de dinero inmanejable. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Este es el ratio de los pasivos remunerados, o sea, las LELIQ más los pases sobre la base monetaria. ¿Qué vemos en esta línea? Que la política monetaria es de lo más inestable que nos podemos imaginar. La contrapartida de coloco dinero y saco LELIQ, me asusto, entonces pongo LELIQ y saco dinero, lo intento de nuevo, me emito dinero, saco LELIQ, como no funciona, hago la inversa, hace esto, que el ratio entre los pasivos remunerados y la base monetaria sea esto, una cosa que no tiene absolutamente nada de estabilidad. Ahora, hoy ese ratio está dando 110, un poquito más de 110. En agosto del año pasado daba 110. Estamos comparando con un mes complicado como fue agosto del año pasado. Lo que quiero decir es que no hay nada nuevo comparado con lo que ya teníamos. Ya veníamos de una situación de mucha emisión de dinero y colocando el dinero por una ventanilla y sacándolo por otra, colocándole el LELIX. Y terminamos con la ELIX muy, muy alta, en su momento LEVAX, pero era exactamente el mismo fenómeno. Hasta ahora venimos repitiendo el mismo fenómeno en las mismas magnitudes que antes. Obviamente, si dentro de un año estamos con esto, que ya no es el 100, sino el 200%, y sí, vamos a estar complicados. Hasta ahora venimos con más, y en todo caso con mucha variabilidad, muchos ida y vuelta, de más magnitud y más violentos de los que teníamos antes, que ya eran importantes. Esto de acá al final, que las LELIQ y los pases hayan sido el 100% de la base monetaria a principios de marzo, el 50% el 1 de abril, emisión de dinero sacando LELIQ.
casi el 120% el 29 de abril. De nuevo el 60%, casi el 60% a finales de abril, y ahora estemos de nuevo en 110. Bueno, esta es una economía donde el Banco Central no está contribuyendo a la estabilidad en todo caso. Lo cual no es extraño, daría la sensación que el Banco Central no tiene plan en un país en el que el presidente dice que no cree en los planes. Probablemente el presidente del Banco Central tampoco cree en los planes, por lo visto, porque no aparece haber nada planificado en este manejo de la política monetaria. Ahora, ¿qué ocurre? Te podrán decir, bueno, che, pero está bien, en algún momento va a haber, si esto sigue así, pueden pasar dos cosas, volvamos atrás, pueden pasar dos cosas. Puede pasar que en algún momento ya la emisión de dinero o el aumento de la base monetaria empieza a ser tan grande que empieza a pegar en todos lados, entre ellos en el dólar paralelo, en la brecha cambiaria, o que para evitar eso, las LELIQ ya son de una magnitud tan grande que solo pagar los intereses de esa LELIQ implica una emisión de dinero muy grande. Así colapsó el plan Primavera en el 89. Bueno, no es más, teniendo una historia tan larga desde 2011, por lo menos que yo vengo participando en estos desayunos. Lo hemos hablado en 2013, en 2015, porque viene ocurriendo lo mismo. Mucha presión para la emisión, para financiar al Estado, y por lo tanto, del otro lado, para que eso no se vaya de las manos, mucha colocación de LELIQ, y por lo tanto siempre es, che, ¿qué pasa con las LELIQ? Les recuerdo también que cuando las LELIQ estaban en 110% hace un año, había economistas que sacaban videos en las redes sociales explicando cómo esto iba a ser o una hiper o un plan Monex. O emitís para levantar todas las LELIQs, o tenés que canjear los depósitos en los bancos, que son la contrapartida de las LELIQs. Bueno, che, pasó un año y no pasó absolutamente nada de eso. Estamos lejos todavía de eso. No quiere decir que las cosas estén bien, no quiere decir que la política monetaria esté bien manejada, pero el punto es, puede estar mal manejada, pero para llegar a una hiper o a un plan Monex, falta mucho. Por eso es importante reflexionar desapasionadamente, mirar los números y tratar de entender qué está ocurriendo. No está ocurriendo nada muy diferente de lo que ya venía ocurriendo. Obviamente ahora con mucha más presión fiscal, porque hasta 2019 venía bajando el déficit fiscal. En 2016 había subido, pero bueno, 2017, 2018 y 2019 había venido bajando, ahora viene subiendo de nuevo. Punto importante entonces de, che, ¿qué se puede trasladar de todo esto a la inflación? Bueno, ahí depende en gran parte del dólar, ya vamos a ver por qué, lo hemos hablado un montón de veces, porque es el aumento del dólar oficial el que termina trasladando todos esos desequilibrios a la inflación. Mientras el dólar oficial esté tranquilo, la inflación está tranquila. Esa es la historia de los últimos 10 años. Una de las claves es, bueno, che, pero veamos si el dólar está atrasado, porque si el dólar está atrasado, ¿por qué habría de esperarse estabilidad en el dólar oficial y por lo tanto en la inflación si el dólar está atrasado? Si el dólar está atrasado, en algún momento salta. Bueno, acá hay una forma de ver si el dólar está atrasado. Este es el tipo de cambio real de Argentina contra Estados Unidos, es decir, peso contra dólar, con inflación acá, inflación está corregido por inflación acá y en Estados Unidos. Bueno, en el último mes completo, junio de 2020, estamos al nivel de la primera devaluación de Duhovne y estamos al nivel de finales de 2008. Muy arriba de la devaluación de Prat-Gay, muy arriba de la devaluación de Kicillof. Si uno mira esto, bueno, no tenemos un problema de atraso cambiario. Siempre va a haber una discusión si el dólar está alto, está bajo, si es de equilibrio o no. Eso no tiene solución entre los economistas. El punto es, si estamos en un nivel similar al de 2008, cuando sabemos que en 2008 no había problema de atraso cambiario, bueno, quiere decir que estamos en un nivel relativamente alto. Hubo mucho ida y vuelta en estos últimos 2 años, por esto se suelta el tipo de cambio, se adelanta contra los precios, después se contiene el tipo de cambio, los precios se van acomodando, después se suelta de nuevo, bueno, es este sub y baja que vemos acá. Ahora, acá no hay indicio de que haya atraso cambiario. Obviamente, este dólar acá con retenciones y menos reintegros para la exportación es más bajo que este de 2008, pero depende obviamente el impacto de cada uno de los sectores, pero en general, desde el punto de vista de toda la economía,
no da la impresión que esto sea un dólar atrasado. Cuando uno mira contra Brasil, bueno, la historia es distinta, pero ¿por qué? Porque en Brasil subió bastante el tipo de cambio. Entonces, si estuviera acá algún, no sé, autopartista cuyo mercado relevante es Brasil, y bueno, ahí los números cierran menos. Ya no estamos en niveles altos. Pero eso depende el producto, digamos, y el mercado. Pero el punto final, con esto quiero cerrar para empezar el intercambio, es no olvidemos nunca este gráfico, lo hemos usado acá montones de veces. Bueno, antes cuando hacíamos en vivo, que yo no ponía diapositivas, en realidad se los contaba, pero lo tienen que haber visualizado porque hace 10 años que venimos siguiendo esto y siempre ha funcionado y funciona porque está reflejando un proceso económico. La inflación en Argentina, como ustedes ven acá, es muy estable, en torno al 2% mensual, y se acelera con cada una de las devaluaciones del oficial, y cuando pasa el efecto de la devaluación vuelve a esa velocidad crucero del 2% mensual. Ese 2% mensual es lo que podemos denominar inercia inflacionaria. En condiciones normales, salarios suben 25%, precios terminan subiendo 25%, después los salarios se acomodan 25%, y cuando todo gira al 25%, eso es casi 2% mensual de inflación. Cuando viene una devaluación, se traslada a precios internos. Cada vez que hay una devaluación alta, el gobierno de turno trata de contener después el dólar. Lo hizo Kicillof, lo hizo Perdai, lo hizo Dujón, lo hicieron todos. Siempre pasa eso, se te escapó el dólar, bueno, el daño ya está hecho, sí, bueno, no hagamos más daño, lo dejemos acá donde está, y por lo tanto se estabiliza de nuevo la inflación después de que pasa ese impacto. Eso es lo que explica en gran medida lo que está ocurriendo ahora con la inflación, que está baja y que ya habíamos dicho hace muchos meses que iba a llegar al entorno del 2%, pero no porque seamos adivinos, sino porque este es el proceso que muestra la inflación en Argentina. Ahora, ¿qué ocurre? El punto es, ¿qué va a hacer el gobierno nacional con las presiones cambiarias que genera la brecha cambiaria? La brecha cambiaria genera presiones sobre el mercado cambiario oficial por algo que todos ustedes saben. Si la brecha cambiaria es muy grande, el exportador o el productor agropecuario hace los números y dice, che, me conviene no liquidar porque me estás dando mucho menos yo tengo el valor de referencia del paralelo. Si vos me das oficial menos retenciones, cuanto más grande es esa brecha, menos ganas tengo de liquidar exportación o de vender los granos. En todo caso, espero que esa brecha se cierre todo lo que pueda. Eso le drena dólares al mercado oficial, entran menos dólares al mercado oficial. Y con la misma lógica, el importador dice, che, me conviene comprar ahora antes de que salte y cierre la brecha. Y aparecen los coleros que hablábamos en la previa, que vemos acá al frente en el banco, porque si la brecha es grande, me deja comprar $200, compro los $200, lo vendo en el paralelo, saco la diferencia, y está lleno de personas haciendo eso. Bueno, tantas más personas cuanto mayor sea la brecha cambiaria y por lo tanto el incentivo, y ese es otro drenaje de dólares. De la misma manera, lo que decíamos que tiene el costado positivo, se venden más autos, eso es drenaje de dólares, porque en realidad están saliendo dólares del mercado oficial para la importación de ese auto, justamente porque la brecha cambiaria incentiva a vender los dólares, no en el oficial, sino en el paralelo, y comprar ese auto que sí demanda dólares del mercado oficial. Entonces, en algún momento esa presión sobre el mercado cambiario es lo que obliga al gobierno y al Banco Central a soltar el dólar. Da la impresión, o daría la impresión, no lo sabemos, que este gobierno está tratando y va a tratar de no tener las escapadas que tuvo Macri, que realmente las 4 escapadas del dólar que tuvo Macri le costaron realmente mucho. La de Prat Gay porque empezó a correr de atrás la inflación, creyendo que esa devaluación no iba a generar inflación, y las de consecutivas y de Duhovne, bueno, le costaron probablemente la elección. Pero de todas maneras no tenemos muchos elementos para estar seguros de cuál es la estrategia económica y la lógica económica, cuando al principio había un plan pero estaba escondido para jugar al póker con los acreedores, y ahora nos enteramos que en realidad aparentemente no había absolutamente nada, y que alcanza solo con poner objetivos sin un plan, que es lo que planteó.
expresamente el presidente, con lo cual no lo sabemos. Pero mientras el dólar esté relativamente planchado, no planchado, pero moviéndose de a poco, eso va a hacer que tengamos una inflación baja. Siempre ha funcionado así, siempre ha funcionado así la inflación. Es más, eso es lo que explica por qué no se producen ciertos atrasos. ¿Por qué ahora se ha logrado mantener el congelamiento de combustibles desde diciembre hasta ahora? No nos damos cuenta, pero ya está, ya pasaron 7 meses y sigue el congelamiento de combustible. ¿Y por qué Macri no lo podía tener? Y bueno, porque una cosa es congelar precio de combustible y soltar el dólar que se escape 50%, al otro día ese combustible está trazado y no hay forma de mantenerlo. Ahora uno congela precio de combustible y el dólar no sube, si vamos al extremo, y bueno, eso se puede mantener un montón de tiempo. También jugó a favor que cayó el precio del petróleo, pero lo que está jugando ahí en definitiva es el dólar. Entonces ahí veremos cuál es la capacidad de seguir levantando el dólar lentamente sin estos saltos que ha tenido. Por atraso del dólar no habría necesidad urgente de soltarlo. Por brecha cambiaria, y bueno, eso genera presiones. También tenemos que ver cuál es la brecha cambiaria si finalmente llegamos a acuerdo por la deuda. Lo que pasa es que eso se está alargando tanto que ya ni siquiera, pues ya van varias veces que decimos, che, ya está ahí, no tiene sentido no cerrarlo, y sin embargo no se cierra y se sigue extendiendo. Pero bueno, veremos si se termina de cerrar eso, si tal vez la brecha cambiaria baja un poco y da un poco de aire. Obviamente, cuanto más grande sea, más presión va a meter sobre el mercado cambiario, y eso es lo que empieza a generar riesgo de aumento de la inflación. Mientras eso esté controlado, es muy difícil que la inflación se acelere. Devuelvo la pelota, Ernesto, Diego, para que hagamos intercambio en base a todo esto. Bien, Gastón, buenísimo. Bueno, mientras esperamos alguna pregunta de los presentes, con esto que vos decís del no plan del gobierno, que ya está explicitado por el propio presidente, en cierta forma, ¿qué pasa si mañana aparece la vacuna y tenemos que ir a un mundo normal, no nueva normalidad? ¿Por dónde crees que encararía el gobierno la recuperación o algo, digamos? Insisto que más allá de esto de explicitado de que no hay un plan concreto, ¿no? Creo que es muy difícil imaginarlo. El turco así la clavó al ángulo apenas a la pandemia, siempre muy, muy provocador, pero siguiendo lo que él había dicho en su momento, es como ahora, che, de golpe se te acabó la pandemia y te quedaste en el aire, cuál es la política económica, cuál es la orientación del gobierno. Es muy difícil verlo, porque además el propio presidente ha estado explícitamente hablando solo de la salud y casi nada de la economía. Es más, algunas veces lo hemos visto, le han preguntado sobre la economía en medio de su planteo sanitario, ha dicho, no, eso no me interesa, yo estoy concentrado en la vida. Es decir, él mismo ha planteado, este es el foco de mi atención. Con lo cual es muy difícil pensarlo, también depende de cómo siga el plan económico, es muy difícil, siguiendo Guzmán, que aparentemente tiene banca dentro del oficialismo por la propia Cristina Fernández, es muy difícil saber qué o anticipar qué puede hacer con la economía cuando ha tenido un foco tan grande en el tema de la deuda. Incluso cuando a él le preguntan, ocurrió esta semana, le dicen, sí, la gente dice que usted es un ministro de la deuda nada más. Y empieza a enumerar las cosas que hicieron, termina siendo tan flojo eso que termina dando la impresión de que sí, efectivamente ha estado dedicado solo a la deuda. Es muy difícil, muy difícil saberlo, la verdad es difícil anticiparlo. Daría la impresión que por las cosas que ha escrito el grupo Callao y las cosas que traen en mente Culfas y todo ese grupo, es que seguramente traten de empujar demanda con obra pública, que bueno, eso ya han empezado a explicitarlo, pero después hay que ver cómo se financia, pero con obra pública. Lo que pasa es que también terminan siendo cosas muy erráticas e incoherentes. Por ejemplo, plantean que van a hacer obra pública, plantean que van a hacer viviendas, hacen un programa de viviendas y todo indica que le van a dar el grueso de los fondos a las organizaciones sociales. No es muy consistente eso con la generación de empleo, con la generación de actividad,
ni siquiera con la solución de los problemas sociales. Eso lo estamos trabajando, fíjate vos, con la Cámara de la Construcción y con la UOCRA y el resto de los sindicatos de la construcción. ¿Por qué? Porque ahí hay claramente un error que está por cometer el gobierno nacional, eso hay que torcerlo. En la política productiva no hay coherencia. Decíamos que sacar la ley de teletrabajo que están sacando es lo contrario de lo que uno pensaría para apuntalar la salida de la pandemia. Es decir, las señales que están dando de política económica no son coherentes con su propia lógica de cómo sacar esto. Por eso es difícil pensar cómo encararían esto. Las inversiones, por supuesto, se favorecen si salimos del default, pero el gobierno se está empeñando en dar señales que son contrarias a la inversión. Por supuesto, por una lógica internas dentro del oficialismo, digamos, por un montón de cuestiones digamos, ajenas a la política económica, pero que terminan condicionando la política económica, pero eso tampoco es consistente con empujar la actividad económica. Bien. José, ¿querés hacer una pregunta para complementar algo de lo que estuviste tomando nota y después vamos con algunas preguntas del chat o vamos directamente al chat? Le quería consultar a Gastón. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Sabés qué te iba a preguntar, Gastón? A ver, ¿qué imaginas, qué podemos esperar del segundo semestre que difícilmente sea parecido a este primer semestre? Porque vamos a tener que empezar a ver algún descongelamiento de precios relativos, la misma actividad económica que se va a ir despertando, vamos a ver tensiones en términos de paritarias gremiales. Digo, este 1,5-2% de la inflación difícilmente se replique hacia el segundo semestre. ¿Vos ves un segundo semestre más complicado y con variables más distorsionadas? ¿O qué podemos esperar? Hay una cuestión que obviamente va a estar cada vez más complicada, que es la cuestión social y el impacto en distintos segmentos de la sociedad. No solo el impacto en gente de bajos ingresos, sino la clase media vinculada al comercio que se cierra, digamos, a la pyme que desaparece, se va a estar muy golpeado. Va a haber muchas diferencias porque hay otra clase media de empleo en el sector público o en el sector privado, de empleo de alguna manera garantizado, de ingresos garantizados y que en realidad está gastando menos por su cambio de hábito y por un montón de cosas y que hasta está teniendo una capacidad de ahorro. Ahí va a haber una heterogeneidad enorme que ya la está habiendo, eso va a ser una continuidad. Al rebrote de la inflación no le tengo tanto temor porque los desequilibrios no han sido tan grandes por esto que planteaba. Porque nosotros probablemente todo el mundo está extrapolando lo que venía ocurriendo antes, que congelás y después tenés que soltarlo porque te quedó muy atrasado. Bueno, pero eso era cuando congelás con subas muy fuertes del dólar. En este contexto no hay mucho atraso. Además, cuando uno hace el análisis del punto de equilibrio de los precios de los combustibles, están muy alineados y eso sistemáticamente lo hacemos todos los meses con FECAC y sistemáticamente viene dando, pero ¿por qué? Porque ni se escapa el precio del petróleo, por más que sube, porque estaba muy bajo, estaba más abajo que el barril criollo, y porque el dólar viene subiendo muy poco, el dólar oficial. Entonces ahí no hay grandes desequilibrios. Entonces creo que ahí no hay tanto riesgo de que se escape la inflación. Se podría escapar, vos lo mencionaste, por aumentos salariales muy fuertes. Bueno, guarda, ya cerró bancaria, 4 tramos, 26%. Ahora camioneros camioneros, digamos, el autotransporte de carga está negociando eso. Cuando hacemos los números en el sector, vos decís, queda atrasado ese salario. Está bien, compensa que dio más salario, digamos, hay un saldo a favor ahí, eso debe pasar en varios sectores. Hay varios sectores que dieron más aumento que el aumento de precio por distintos motivos y ahora van a tratar de compensar. Pasa también en el expendio de combustible, terminó dando un aumento tan alto que está varios puntos arriba el aumento salarial, con lo cual en esta negociación que viene, con los volúmenes que veíamos, eso van a ser seguros, es decir, va a haber aumentos salariales que van a ser, deberían contribuir a mantener baja la inflación más que acelerarla, por lo menos por lo que se está viendo hasta ahora. Después, por supuesto, están todos los trucos de los bonos no remunerativos, pero igual, de lo poco que hay hasta ahora, da la impresión que eso no va a implicar una aceleración de la inflación. Con la actividad económica, ¿qué va a ocurrir?
La actividad total, obviamente, ni por casualidad va a volver antes de febrero, ya de entrada, porque va a haber sectores que van a quedar muy abajo. Todo el sector turístico, todo el sector del esparcimiento, la gastronomía. Hay un grupo de sectores que no van a recuperar, no van a recuperar volumen. Ya veíamos que hay otros que están traccionando hacia arriba. Es bastante probable que en los próximos meses tengamos crecimiento de actividad. Fue tan grande la caída que pasa desapercibido el 10% de crecimiento de la actividad total en mayo. Esa tendencia seguramente va a seguir. Lo que pasa es que en algún momento, cuando ya los sectores que se puedan recuperar, ya han recuperado, y quedan los sectores cuyos productos ya no tracciona, el producto hotel, el producto hotelería de convenciones, el producto esparcimiento, recitales, no tiene mucho lugar en el horizonte próximo, queda ese hueco, digamos, de actividad. Eso va a quedar. No me parece que hoy lo que podamos ver para el segundo semestre sea explosivo en el sentido que se dispara la inflación. Por supuesto, ni usted ni yo lo sabemos, ni tenemos bola de cristal, es imposible saberlo. Pero no da la impresión de que estemos en ese punto. El problema más grande es sectores que están con un nivel de actividad bajísimo. Y el riesgo de perder ahí capacidades empresariales, empleos, ese es el gran riesgo. Bien. Gastón, Gustavo Galitielo te lo pregunta a vos. Yo lo podría responder, pero te lo pregunta a vos. ¿Por qué las industrias a las que le va bien no salen en ningún lado? Esa es la primera pregunta. Tengo varias hipótesis. Una es porque la mayoría de las cámaras están haciendo encuestas. Y en un contexto como este, la encuesta siempre refleja opiniones, y terminan siendo las opiniones muy negativas. No quiero poner ejemplos concretos porque esto no es contra ninguna entidad, ni contra... además, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con hacer encuestas. De hecho, nosotros hacemos hace 10 años, más 15 años, la del Observatorio de la Actividad Metalúrgica. Lo que pasa, cada vez más tratamos de ir al dato, porque pasa una cosa, vos, y le pasa a cualquiera de los que están acá. Si nosotros hiciéramos el ejercicio ahora de preguntarle a los que están acá cómo están en comparación con el año pasado, lo que sea, y te responden menos, tanto menos, o lo que sea, y después le hacemos hacer el ejercicio de decir, poneme acá el número de cuánto facturabas hace un año, poneme el número de cuánto facturás ahora, o de producción, o lo que sea, te va a dar distinto. Cuando nosotros tenemos cierta percepción, y a todos ustedes les debe pasar, tirás algo y cuando decís, che, a ver, te sentás un rato y te pones a ver tus propios números, tu facturación, empezás, mira, che, no es tan malo. Entonces, ya de entrada creo que hay un sesgo por el tipo de información que se está difundiendo. Hay una diferencia, para sintetizar, una diferencia entre la opinión vertida en una encuesta y el relevamiento de número de lo que efectivamente está ocurriendo. En segundo lugar, creo que hay una mirada general, pues si vos mirás todos los números, decís, bueno, sí, el 70% de las empresas está produciendo menos que hace un año. Entonces, che, está todo mal, porque es un número horrible. Es real, ese número es horrible. Ahora, cuando empezás, que ese era el ejercicio que yo proponía, che, empecemos a ver sector por sector. Empezás a ver los matices. Es decir, hay una mirada sin matices porque una mirada global. Yo creo que tenemos que hacer la mirada siempre, pero especialmente en este contexto, sector por sector, porque aparecen múltiples matices y gamas de colores. Creo que esos son los dos principales elementos. Y en ese contexto, el que sí mira los números y dice, che, no me fue tan mal, casi lo dice en voz baja, porque está yendo en contra de lo que está pasando. Por eso me parece tan importante decir, veamos los números de cada sector, donde se generen dudas sobre lo que está ocurriendo, generemos más números, pero generemos números y analicemos a partir de los números. Bien, y la otra pregunta tiene que ver con el valor del dólar. Con semejante brecha, ¿cuánto puede durar? No cree que baje el blue, así que ¿cuánto falta para que salte el oficial más cerca del paralelo? Imposible saberlo, pero no necesariamente, che, como esta brecha es grande, es un tic-tac que está corriendo ahí, que eso explota en cualquier momento. Porque imaginemos, se cierra el acuerdo
con los acreedores, mejoran un poco las expectativas y supongo que se mantiene en 137, pero el dólar no va a estar en el nivel actual del oficial, va a ir subiendo de escaloncito, entonces lo que hoy es una brecha del 80-85%, dentro de unos meses podría ser del 50% y que bajen las presiones. Obviamente también podría ser más grande y generar más presión. Pero el punto es que no porque haya una brecha grande, esperemos que eso tiene que explotar en días porque está corriendo un tic-tac. Podría achicarse esa brecha. Obviamente puede achicarse de un día para el otro con una devaluación del 50%, que es lo que nos pasó en 2018 y 2019, o podría cerrarse de una manera más gradual. Aparentemente, el Banco Central está tratando de que esas cosas ocurran de manera gradual. Es decir, no está siendo gradualista en esto de emitir, sacar de circulación, etcétera, etcétera. Está siendo gradualista en el manejo de la política cambiaria. Y en algunos casos generando cosas como todos estos torniquetes que le va poniendo al acceso al mercado oficial, con todos los impactos negativos que eso genera en la producción, un montón de cosas. No estoy defendiendo esa idea, pero está reflejando justamente que se está esforzando por mantenerlo, por mantener esa suba relativamente suave, porque si no, no pones las restricciones cambiarias y pegas un salto en el tipo de cambio. Yo interpreto que esta gestión del Banco Central y que el propio gobierno le tiene que tener miedo, y es razonable, a los saltos bruscos del tipo de cambio. Si cualquiera de nosotros estuviera gobernando después de la experiencia de Macri, lo pensaría 2 veces antes de soltarlo. El gobierno anterior fue muy audaz cada vez que soltó el tipo de cambio. Terminó saliendo mal. Pero eso supongo yo que es un aprendizaje para cualquiera, en este caso para este gobierno. Entonces mi interpretación es que va a tratar de que no se cierre con un salto, sino que en todo caso tratará de cerrarlo gradualmente. Y como no le tiene miedo al intervencionismo, bueno, tenemos que esperar esto de ir metiendo torniquetes por todos lados y trabas al acceso al mercado cambiario. En su momento lo planteó, lo decíamos en la reunión anterior, lo planteó como algo transitorio hasta que Guzmán terminara de cerrar la deuda, que ya estaba ahí, faltaban unos días. Lo que le debe estar pasando a Miguel Pelle, que dice, este muchacho no cierra nunca la deuda, estamos esperando que cierre la deuda para no tener que restringir tanto el mercado cambiario, y se le está corriendo en el tiempo. Acuérdense que esto lo transmitió el Banco Central. Nuestra última reunión fue hace 1 mes y medio, y creo que ahí lo mencionamos, y no sé si en la anterior, creo que en la reunión anterior, hace 1 mes y medio, que el Banco Central dijo, no públicamente, pero con los empresarios con los que se juntan, che, quédense tranquilos, yo sé que esto genera problemas en la producción, pero es por unos días hasta que se cierre lo de la deuda. Se está extendiendo demasiado lo de la deuda. Bien, Gastón, otra pregunta. ¿Te parece que pueda haber desde el Estado nuevos incentivos para ahorrar en pesos? Eso sí sabemos que está en la lógica de Guzmán. Sabemos porque lo ha explicitado. El punto es qué tipo de incentivos. En este contexto no tiene mucho más que tasa de interés. No sé, salvo que el que lo esté preguntando tenga en mente algún mecanismo especial. Es muy difícil en un contexto de inestabilidad, es muy difícil generar instrumentos en peso o incentivos a invertir en peso más que subir tasa. No hay mucho más de eso. La mejor forma de generar incentivos a invertir en peso es tener 15 años de estabilidad. Es Brasil, ni hablar, Chile en su momento, que ya no es opción invertir en dólares, lo natural es invertir en pesos a una tasa real positiva. Bueno, en Argentina no, va a pasar mucho tiempo para que ocurra eso. Bien, otra pregunta de Juan Pablo Vaca. Gastón, ¿se proyecta un crecimiento en B por el efecto del rebote del gato muerto para fin de año o principio del año que viene? Algo que ya dijeron algunos economistas como la Acunza o el propio Guillermo Moreno. Bueno, hay una cosa que facilita los crecimientos en B corta, que es cuando las caídas son muy fuertes, las recuperaciones tienden a ser muy aceleradas, por algo muy simple. Al caer muy fuerte la economía en general está muy lejos de su máxima capacidad, es decir, tiene mucha capacidad ociosa. Entonces hay un tramo de crecimiento que es la parte fácil del crecimiento económico. No hay que invertir para crecer, simplemente hay que usar la capacidad que ya está.
Después que se recupera el nivel previo a la recesión o en algún punto cerca de ese nivel, viene la parte madura del crecimiento económico. Para que la actividad crezca, tenés que aumentar capacidad, tenés que invertir, tenés que haber incentivos para invertir, tenés que esperar que las inversiones maduren. Entonces el crecimiento se tiene que hacer lento, se tiene que hacer más lento. Entonces hay una cuestión más, bueno, sí, matemática y, bueno, no, es estrictamente económica. Con una caída fuerte y mucha capacidad ociosa como la de hoy, entonces hay posibilidad de crecer rápido. El punto es que se tienen que generar esas condiciones para crecer, que eso es lo que no sabemos, porque no sabemos cuál va a ser la política económica. Pero podría crecer fuerte y es más, es lo que seguramente, pero casi sin ningún lugar a duda, eso sí lo tiene que tener en mente el presidente. No sabemos qué plan económico tenga o tiene, si es que lo tiene, pero que tiene que estar pensando que tiene que fogonear esa capacidad ociosa para que le den los tiempos para la elección de medio término, eso con seguridad. Eso podría ser un elemento para conectar con aquella pregunta, aquella respuesta sobre el plan de gobierno. Seguramente, yo creo que no me cabe ninguna duda que el gobierno tiene que estar mirando esa capacidad ociosa que le permite ese crecimiento, a eso empujarlo con demanda agregada de mercado interno, y el punto es con qué combustible. Seguramente está pensando con gasto en obra pública. Bien. Que lo financiará con, no sé, con emisión o con deuda si lograra solucionar esto. Es más probable que no Perfecto. pase por esa línea el intento de recuperación. Otra pregunta tiene que ver con Córdoba. ¿Qué postura ves del gobierno provincial y municipal con respecto a esta coyuntura y cómo nos puede afectar en el corto plazo? Teniendo en cuenta dos factores, las leyes que han estado sacando y también el discurso de Schiaretti y de Yarlora. Bueno, muy interesante la pregunta, habría que pensarlo un poco. Lo primero me parece de la municipalidad, me parece sin lugar a dudas, con todo lo negativo que implica la pandemia, la aprovechó para modificar cosas que en otro contexto es muy difícil hacerlo. Todo lo que ha modificado en términos del gasto salarial del municipio, veníamos mostrando con la Cámara de la Construcción, y más, todavía hay algo que vamos a mostrar que de lo que ocurrió en estos años, que es descomunal la cantidad de dinero que se podría haber ahorrado en lugar de gastarla en erogaciones corrientes y que podría haber ido a infraestructura en la ciudad. Cuando mostremos esos números y lo que implica en cuanto a cómo podría ser hoy la ciudad, es una enormidad. Bueno, en ese sentido, ha habido una reforma por parte de la municipalidad con un sentido de la oportunidad notorio, de hacerlo cuando tiene menos poder de daño el sindicato e incluso hasta de desconectar ciertas palancas que controlaba el sindicato y que justamente le daba poder de daño. Ahí me parece que obviamente las finanzas municipales van a salir muy golpeadas, como todas las finanzas públicas, por esta crisis, pero va a salir más liviana en un componente. Después, por supuesto, hay que ver cómo sigue hacia adelante y que no se repita lo anterior. Lo anterior de los últimos 10, 15 años de la municipalidad, en términos del uso de los recursos, lo muestran los números. Es horrible la asignación de recursos que se hizo. En la provincia es mucho más difícil decir eso. Hubo sentido de oportunidad con la reforma de las jubilaciones, sin lugar a dudas. Hubo una rapidez ahí para aprovechar un contexto para hacer esa reforma. Y bueno, lo que viene planteando y que distintos sectores lo vienen trabajando y donde va a haber ahí una sinergia para trabajar cosas, va a ser con el sector de la economía del conocimiento. Ahí hay claramente una explicitación del gobernador, lo hizo el 1 de febrero en el inicio de sesiones de la legislatura, cuando planteó una ley de promoción de la economía del conocimiento. Esta semana, cuando planteó la importancia del software y de los alimentos y del empleo de calidad y una serie de cuestiones, ahí hay varias iniciativas en el sector privado de Córdoba que están muy alineadas con esa visión del gobernador y que eso podría tener un impacto positivo sobre
sobre la economía, porque los servicios basados en el conocimiento generan empleo del 6% de todo el empleo en la provincia, y empleo altamente formal, altamente capacitado, de altos niveles de ingresos. Ahí, obviamente, para impulsar toda la economía hay que hacer algo con la industria automotriz, hay que hacer algo con otros sectores, es difícil. Pero ya venimos viendo, o nos podemos imaginar el potencial de Córdoba en todos estos sectores que cayó el COVID y no le llegaron las esquirlas. Hay una parte importante de la economía de Córdoba que es la que mencionó el gobernador esta semana. Entonces, ahí me parece que uno puede rescatar, digo, pensando rápido en voz alta, hay cosas que uno puede rescatar desde lo productivo, desde pensar el agregado de valor en toda la cadena agroalimentaria y en la economía del conocimiento, que Córdoba tiene mucho potencial y es muy interesante. Después hay problemas, ¿cómo va a resolver el comercio del centro de la ciudad de Córdoba? Es un problemón. ¿Cómo vamos a resolver lo del turismo? Ahí hay cosas que va a haber que pensar mucho para recuperarlas. Y desde las finanzas me parece que los dos, tanto la provincia como el municipio, se nota más o con más intensidad en el municipio, pero han aprovechado esto para hacer ciertas reformas y acomodar un poco los números. Bueno, la última pregunta que me quedaba acá en el chat antes de pasar al cierre de Ernesto, en realidad ahí en la última parte, le empezaste a responder porque tenía que ver con si esta pandemia, para que ahora justo me lo movieron, si esta pandemia nos hace ver cuáles son las industrias o mercados que van a seguir siempre activas y a partir de eso rever la estrategia hacia adelante. Bueno, ahí hiciste mención a dos sectores particulares que ya están funcionando, digamos, en este momento, ¿no? Sí, yo agregaría además algo que también se viene trabajando en Córdoba, especialmente desde el año pasado, es la economía del conocimiento en todas sus formas. Está la forma habitual, de hecho la que tuvo en cuenta la ley nacional, que es la de los servicios basados en el conocimiento, el software, los servicios profesionales. Pero está, y esto es muy importante para Córdoba, la economía del conocimiento embebida en productos. Vos fabricás línea de montaje robotizada, tenés una torta de ingeniería, tenés un montón de conocimiento, pero vende fierros. Entonces una ley de promoción de economía del conocimiento como la nacional, la realidad no lo tenía en cuenta, logramos que entrara una partecita de esa, pero hay algo más grande ahí, che. Hay mucha economía del conocimiento en la industria de Córdoba. Tenemos industria que tiene conocimiento de ciencia médica, tenemos industria que tiene mucha ingeniería, conocimiento en forma de ingeniería, tenemos industria que tiene conocimiento en forma de diseño. Ahí hay una beta muy grande para impulsar la economía del conocimiento en un área que estaba tapada, que conecta con la tradición industrial de Córdoba, que conecta con el futuro post-COVID, donde para ser más resiliente la industria tenés que tener más personas escribiendo línea de código para que se mueva un robot que suelda y te viene una pandemia y el tipo se fue a su casa. Si no lo rompemos, obviamente, con una ley horrible de teletrabajo y cosas por el estilo. Si tenemos buena conectividad y buen teletrabajo, esa industria en el extremo sigue funcionando en medio de un COVID porque siguen los robots soldando y la gente sigue trabajando desde su casa. Entonces, eso que ya veníamos trabajando une varios puntos. El desarrollo industrial de Córdoba, la economía del conocimiento y la resiliencia, que es lo que hay que pensar para todo lo nuevo que venga después del COVID-19. Córdoba ahí tiene una oportunidad importante. Para esa agenda es importante la conectividad. Bueno, está la fibra óptica tirada en los gasoductos. Bueno, igual que con los gasoductos hay que hacer la última milla, digamos, hay que conectar a los pueblos y a las industrias con el gas en los gasoductos, pero con la fibra óptica también. Podemos tener una Córdoba donde tengamos chicos programando en el interior de la provincia con una conectividad de la hostia y no solo haciendo servicios, sino trabajando en el sector industrial, es decir, podemos tener puestos industriales de otras características. Si quisiéramos ser optimistas, pero no optimistas porque esperamos que las cosas sucedan, optimistas desde la acción, diciendo a ver qué cosas podemos hacer, ahí Córdoba tiene cosas muy, muy, muy interesantes para hacer. Y me parece que hay
ciertas cosas que conectan con ciertas ideas del gobierno. Entonces, juntando al sector privado y al gobierno, creo que en Córdoba podemos hacer algo importante. Y eso es real, es tangible, digamos, no es utopía, porque las piezas para unir para todo eso ya están. Bueno, Diego, de paso, para que no nos sí. suicidemos en medio de todas las catarsis grupales que hay en un contexto tan malo como este, obviamente no hace falta, no quiero que se vayan con supongo, no, todos se van con la idea sabiendo que estamos en una situación muy complicada, pero el énfasis de la reunión no era decir eso, que todos lo sabemos, sino en todo caso pelotear este tipo de elementos que matizan todo lo que está ocurriendo, nos permiten ver mejor lo que está ocurriendo, pero también nos hacen que, bueno, salgamos con otro ánimo a tratar de que esas cosas que se pueden hacer efectivamente las hagamos. Hay un movimiento acá de las entidades empresarias de avanzar en todas esas agendas, de ponerle número a esas agendas. Parte de todo lo que estuvimos viendo tiene que ver con eso, de tener números, de tener análisis para cambiar una realidad que es muy, muy compleja y que no nos podemos desentender de eso. Si queremos cambiar la realidad, tenemos que contribuir poniéndole cabeza a estas cosas. Y en eso sí soy muy optimista, porque hay una capacidad en el ámbito empresario de gente muy talentosa no solo para pensar sus propios negocios, muy talentosa también, muy creativa y con mucho valor para pensar estos temas de sectores y de la economía en general. Eso es realmente para ser optimista. Bueno, Gastón, excelente como siempre. Te agradezco. La gente, bueno, lo está diciendo a medida que va dejando. Agradecido por la presentación. Y te dejo el cierre, Ernesto, como siempre. Bueno, muchísimas gracias. Sí, entiendo de que nos pasa lo que siempre nos sucede, Gastón. La verdad que despejas un poco el tema de esta discusión en la economía en donde uno habla de todo y bajamos a la posibilidad de poder analizar sector por sector y ver que en definitiva hay todavía algunos manchones de funcionamiento dentro de la economía que dan alguna expectativa en función de lo que vos estás planteando. Coincido de que hay que seguir insistiendo en la posibilidad de que cada uno de los sectores y cada uno de las empresas y empresarios tenemos que seguir ahondando en esto de encontrar la fortaleza de cada uno de nosotros. Rescato, y por eso creo que también tiene tanto éxito tus charlas y la presencia tuya en estos Zoom de coyuntura, porque nos permitís esto, en el contexto, en la macro que es complicada, siempre mostrás una luz como para que no salgamos de acá con menos pelos de la que llegamos a las 4 de la tarde, sino que nos pongamos a pensar y a seguir usando esa capacidad que apelaste recién y de que espero que la tengamos porque realmente el contexto no es bueno, pero a pesar de eso, ese cuadro de la inflación histórica que vos tenés ahí, sin duda que refleja de que si hemos pasado tantas, eh, ¿por qué no pasaremos esto? Así que bueno, muchísimas gracias y por honor al tiempo, ya prácticamente 1 hora 45 de charlas. Gracias, Gastón. Muy amable nuevamente por el Zoom. Gracias a todos los presentes. Nos encontramos para nuestro próximo Zoom de coyuntura. Y también recordarles de que el día 29/7 estamos sacando el dossier que está en pantalla, el de responsabilidad social empresaria, que, bueno, ahí también forma parte de la realidad nuestra empresaria, que estamos como empresas colaborando a la responsabilidad social. Esto es lo que vamos a analizar nosotros el 29 de julio y ese va a ser el informe que vamos a llevar en esa fecha con el dossier de responsabilidad social. Los que quieran participar, bienvenidos. Si no, nos vemos en el próximo Zoom de coyuntura. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias, Gastón. Chao, gracias a ustedes, un gusto como Y gracias siempre. a la gente de DISUR y a la Universidad Torcuato Di Itela. Chao, hasta luego. Que tengan buenas tardes. Chao, Francisco. Chao, hasta luego.